vamos a ir a Chile, donde sigue en evaluación, podríamos decir, la relación con la Argentina a partir de lo que fueron las últimas polémicas y sobre todo de esta nota que pedía de parte de la Cancillería Argentina una explicación respecto de si había habido un helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena sobrevolando dentro del espacio aéreo argentino. Así que vamos hacia Santiago con nuestra compañera Lucía López para que nos actualice un poco la información. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo está toda nuestra audiencia en Latinoamérica? Así quiero decirte que hay 30 grados acá a la sombra, aunque en esta sombra no, yo creo que aquí hay un poquito más, pero al menos en la temperatura entre las relaciones bilaterales han bajado. Están un poquito más frías, a partir de algo que habíamos anunciado en la jornada de ayer. Yo te contaba que me había comunicado con la gente de Cancillería extraoficialmente y me confirmaban que estaban recabando la información y querían, si bien no tenían plazo, responder lo más pronto posible a la nota de consulta, precisamente considerando la preocupación de la Cancillería Argentina y tomando nota de aquella preocupación, ¿no es cierto?, que en términos diplomáticos se traduce en contestaré su nota de consulta lo más pronto posible. Y así fue. Al poco andar de nuestra conversación, la salida del comité político, se reunió en La Moneda el presidente Gabriel Boric con el canciller Alberto Van Claveren y también con el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viragallo. Cerca de las 3 de la tarde, ambos aparecieron por los patios de La Moneda confirmando que habían contestado la nota de consulta emanada por la Cancillería Argentina. Escuchemos lo que dijo el canciller Van Claveren en ese punto de prensa. Efectivamente, nosotros recibimos esa nota, le hemos dado respuesta a la nota en el día de hoy. Hace una hora atrás, el encargado de negocios de nuestra embajada en Buenos Aires se reunió con sus contrapartes de la Dirección de América del Sur, de la Cancillería Argentina, y entregó la nota de respuesta. Básicamente, lo que dice la nota de respuesta es que efectivamente se cometió un error. Efectivamente, hubo, digamos, un sobrevuelo sobre espacio aéreo argentino no autorizado. Fue un sobrevuelo extremadamente breve, según se nos informó de parte del Ejército y del Ministerio de Defensa, y efectivamente este error se produjo. Quiero, eso sí, señalar que obviamente nuestra frontera con Argentina es una de las más extensas del mundo. Estamos hablando de prácticamente 5.000 kilómetros de frontera y estos episodios a veces se producen. Y así como se produjo este error, también por la parte argentina se produjo un error cuando efectivamente se construyeron unos paneles en territorio chileno. Lo importante es reconocer estos errores y evitar que se produzcan en el futuro, y para eso existe con Argentina desde hace ya muchos años un protocolo de medidas de confianza mutua que obviamente es aplicable a situaciones como esta. Bueno, muy clara la respuesta de Van Claveren aportando información de respecto de lo que sucedió y respecto también de cómo esto se canalizó por la vía diplomática. Hay que decirlo, que lo que él dice, nosotros mostrábamos ayer la imagen satelital, que efectivamente es una frontera donde no está claramente todo tan fácilmente delimitado y este tipo de incidentes pueden ocurrir. Me parece importante, sí, destacar que de las dos partes esto se resolvió por una vía diplomática sin ninguna estridencia, a diferencia obviamente de lo que habían sido los cruces por lo pronto de la semana pasada. En ese caso no protagonizados a nivel Cancillería, sí por, en este caso, las declaraciones del ministro de Economía argentino, quienes habían generado tanto ruido. Bueno, aquí pareciera que la Cancillería Argentina se manejó con prudencia y la respuesta chilena también llegó muy rápido y fue muy clara también. Sí, claro que sí, y lo habíamos comentado ayer y lo recogían algunos medios argentinos también respecto de la falta de estridencia, como tú bien decías, las ganas de no hacer mucho ruido precisamente para no alcanzar el tono que la semana pasada había tenido el otro cruce de declaraciones a nivel político, ¿no es cierto?, de autoridades políticas. En este caso estamos hablando de dos ministerios que probablemente tú tienes más información de lo que pasa en la Cancillería Argentina, pero al menos en el chileno, tú bien sabes, es un ministerio que se reconoce como un ministerio de Estado, entre otras cosas porque son funcionarios de carrera. El propio Alberto Van
Claveren es un funcionario de carrera apoyado por el cuerpo diplomático precisamente por su conocimiento de la diplomacia internacional. Y yo le pregunté a propósito de lo mismo, ayer tuve la oportunidad de preguntarle si es que entre las cancillerías y precisamente por lo que se comentaba en Argentina, las ganas de hacer algo no polémico, sino que manejarse con cautela ante la petición o la nota de consulta. Y la rápida respuesta, consideración que había tenido también en la Cancillería chilena para responder con prontitud a esa consulta, daba cuenta de un tono que querían manejar en una, podríamos decir, escala de volumen distinta a lo que había sucedido la semana pasada. Y el canciller me dijo, muy de acuerdo, es efectivamente así. Nosotros tenemos una relación permanente de contacto con los funcionarios de la Cancillería argentina. Son dos cancillerías que conversan permanentemente y que lo que quieren efectivamente es darle soluciones a las dudas o problemas que vayan surgiendo y no al revés meternos precisamente en este lío de declaraciones que es lo que vimos ante las autoridades políticas. Algo así también, Darío, fue lo que comentó el presidente de la República. Sin duda algo distinto, no un funcionario de carrera diplomática, estamos hablando de una autoridad política que además fue interpelada y que en un intento también quizás de no escalar, si bien reconociendo el golpe, pero no escalando en los tonos, trató de emplazar o llamó a su par, a su homólogo argentino a bajar precisamente esos volúmenes porque lo que importan son los pueblos y no los presidentes que pasan, ¿no es cierto? Esa declaración que conocemos muy bien de la semana pasada del presidente Gabriel Boric y que da cuenta también de una política de Estado de Relaciones Internacionales que ha trascendido los gobiernos. Quiero que revisemos el posteo que al rato después de que hablaran los cancilleres, o sea, el canciller con el embajador, subió el presidente Gabriel Boric mostrando el video y el momento en el que ambos ingresan a su oficina para conversar precisamente del estado de las relaciones entre Argentina y Chile. Ahí el presidente Gabriel Boric dice, me he reunido con el canciller Alberto Van Claveren y el embajador en Argentina, José Antonio Veragallo, para pasar revista a nuestras relaciones con nuestro vecino país en sus múltiples dimensiones. Lo dije y lo reitero, las relaciones internacionales de Chile son una política de Estado más allá de las afinidades de los gobernantes de turno, Darío. Y te quiero comentar que incluso en las redes sociales, a propósito de lo que se ha denominado como un aprovechamiento de la política interna o de las discusiones de la política interna a raíz de estos roces con Argentina, que se cuestionan en particular al ex candidato y también futuro candidato presidencial José Antonio Kast, quien salió a apoyar los dichos de Milei y fue criticado incluso por su propio sector. Hoy día, por ejemplo, un líder importante, senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, posteaba como en el año 78, en estas mismas fechas, ambos ejércitos se preparaban para lo que podía ser una guerra, ¿no es cierto? Años después, el 84, de manos del propio Caputo, además Dante Caputo en ese entonces se firmaba el Tratado de Paz, cuya firma se conmemoraba en estos 40 años, ¿no es cierto?, hace pocas semanas atrás. Entonces, hay mucha conversación en torno a la idea de, uno, no escalar, comprometerse con las relaciones bilaterales y los intercambios permanentes que hay entre Argentina y Chile. Por otro lado, a no usar los roces internacionales en las discusiones de política interna, Darío. Bueno, impecable, Lucía, un problema por lo menos que en este caso ha sido resuelto por la vía por la que debe ser resuelto este tipo de cuestiones. Gracias, volvemos en un ratito.